Las relaciones humanas son uno de los aspectos más complejos y profundos de la vida, un tema que ha sido explorado desde diversas perspectivas filosóficas a lo largo de la historia. El estoicismo, una escuela filosófica que se originó en la antigua Grecia, ofrece un enfoque único y profundamente reflexivo sobre cómo debemos relacionarnos con los demás. A través de las enseñanzas de grandes figuras como Zenón de Citio, Epicteto y Séneca, los estoicos nos enseñan a navegar las complejidades de las relaciones interpersonales con serenidad, sabiduría y autodominio. En primer lugar, los estoicos reconocen que las relaciones humanas son inevitables. No vivimos en aislamiento, y por lo tanto, estamos destinados a interactuar con otros seres humanos. Estas interacciones, a menudo, son una fuente de alegría, pero también pueden convertirse en un campo fértil para el conflicto, el sufrimiento y la frustración. La clave, según los estoicos, no es evitar las relaciones, sino cultivarlas de una manera que esté alineada con nuestra naturaleza racional y virtuosa. El primer principio fundamental del estoicismo en cuanto a las relaciones es la comprensión de que solo podemos controlar nuestras propias acciones y respuestas. Los estoicos sostienen que el sufrimiento proviene de la preocupación por lo que está fuera de nuestro control. En las relaciones, esto se traduce en la idea de que no podemos controlar las acciones, palabras o pensamientos de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante ellos. Por ejemplo, podemos elegir cómo interpretar las acciones de los demás. Si alguien nos ofende o nos trata con indiferencia, el estoico sabe que no debe dejar que ese hecho altere su paz interior. En lugar de reaccionar con ira o resentimiento, el estoico opta por la calma y la comprensión, recordando que la otra persona está actuando de acuerdo con sus propias percepciones, que pueden ser equivocadas o imperfectas. Este principio lleva a otro aspecto fundamental de la relación según el estoicismo, la aceptación de la imperfección humana. Los estoicos, al igual que los demás seres humanos, reconocen que vivimos en un mundo de falibilidad. Nadie es perfecto, y todas las personas, incluyéndonos a nosotros mismos, cometen errores. Esto implica que debemos practicar la paciencia y la tolerancia en nuestras relaciones. Las expectativas que ponemos sobre los demás deben ser realistas, basadas en el entendimiento de que las personas están sujetas a los mismos desafíos y limitaciones que nosotros. La frustración, el enojo y la decepción surgen cuando nuestras expectativas son demasiado altas o cuando creemos que los demás deben actuar de acuerdo con nuestras propias normas. El estoico, por lo tanto, elige no juzgar severamente a los demás por sus fallos, sino más bien entender que estas imperfecciones son parte inherente de la naturaleza humana. Además, los estoicos valoran la empatía en las relaciones. Aunque el control de nuestras emociones y respuestas es fundamental, también lo es la capacidad de entender el punto de vista de los demás. Epicteto enseñaba que nunca debemos juzgar a las personas sin conocer su perspectiva y las circunstancias que las han llevado a actuar de cierta manera. Esto no significa justificar conductas inmorales o dañinas, sino reconocer que las personas actúan según lo que perciben como lo correcto en ese momento. La empatía no solo nos ayuda a cultivar relaciones más saludables, sino que también nos permite tener mayor comprensión y menos juicio hacia los demás. La verdadera paz interior, según los estoicos, proviene de una profunda comprensión de nuestra humanidad compartida, lo que nos permite ver más allá de los errores momentáneos y las diferencias superficiales. En el contexto de las relaciones, la virtud es el principio central que debe guiar todas nuestras interacciones. Para los estoicos, la virtud no es solo una cualidad personal, sino la base de todas las relaciones saludables. La virtud en el estoicismo se entiende como vivir de acuerdo con la razón y actuar en conformidad con la naturaleza. Esto incluye virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, que deben estar presentes en nuestras interacciones con los demás. En las relaciones, la sabiduría se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones racionales, la justicia en tratar a los demás con imparcialidad, el coraje en la disposición a enfrentar conflictos con dignidad y la templanza en no dejarse llevar por las emociones extremas. Uno de los desafíos más grandes en las relaciones humanas es el apego.
Los seres humanos a menudo se sienten profundamente apegados a las personas que aman, y este apego puede llevar a sufrimientos innecesarios cuando las relaciones no se desarrollan como esperábamos o cuando se ven interrumpidas. El estoicismo nos enseña que el apego es una fuente de sufrimiento porque nos pone en una posición vulnerable, haciendo que nuestra paz interior dependa de factores externos, a menudo, impredecibles. Según los estoicos, debemos aprender a disfrutar de las relaciones y las conexiones con los demás, pero sin aferrarnos a ellas de manera que nuestra felicidad dependa de su permanencia. Esto no significa que debamos ser indiferentes o insensibles a la pérdida, sino que debemos reconocer que las personas son transitorias, y que nuestra paz interna debe estar basada en nuestra propia virtud y comprensión, no en la posesión de otros. La amistad es otro tema de gran relevancia en la filosofía estoica. Para los estoicos, la amistad es una de las relaciones más nobles que un ser humano puede experimentar. Sin embargo, la verdadera amistad, según esta filosofía, no debe estar basada en el interés personal ni en la conveniencia, sino en la virtud compartida. En una amistad estoica, ambos individuos se apoyan mutuamente en el cultivo de la sabiduría y la virtud, y no buscan enriquecerse o beneficiarse de la relación. La amistad, en su forma más pura, es una relación en la que dos personas se ayudan a vivir una vida más virtuosa, sin que esto implique un apego emocional destructivo. La amistad no se trata de compartir placeres o riquezas materiales, sino de compartir una visión común de la vida basada en principios de justicia, sabiduría y equidad. En las relaciones amorosas, los estoicos también abogan por una perspectiva equilibrada. El amor, al igual que cualquier otra emoción, debe ser guiado por la razón y no por el deseo irracional o el apego excesivo. El amor debe ser una fuerza que nos inspire a actuar con virtud, no una emoción que nos controle y nos lleve a hacer cosas que violen nuestros principios. El amor no debe depender de la perfección de la otra persona, sino de la capacidad de ambos individuos para vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Esto no significa que los estoicos rechacen el amor, sino que lo ven como una fuerza que debe ser cultivada con cuidado, sin dejar que se convierta en una fuente de sufrimiento innecesario. Por último, es importante recordar que, según los estoicos, la relación más importante que tenemos es con nosotros mismos. Para ser capaces de tener relaciones saludables y virtuosas con los demás, debemos primero ser capaces de cultivarnos a nosotros mismos. La autorreflexión, la autodisciplina y la práctica constante de la virtud son fundamentales para poder relacionarnos de manera efectiva con los demás. Si no somos capaces de gobernar nuestras propias emociones y pensamientos, es probable que nuestras relaciones se vean marcadas por la inestabilidad y el sufrimiento. La serenidad interior, entonces, no es solo el resultado de nuestras relaciones con los demás, sino también el producto de nuestro propio esfuerzo por vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados. En resumen, el estoicismo ofrece una perspectiva profunda y equilibrada sobre las relaciones humanas. Nos enseña a no depender emocionalmente de los demás para nuestra felicidad, a cultivar relaciones basadas en la virtud y la razón, a practicar la paciencia y la empatía, y a entender que nuestras interacciones deben estar guiadas por el principio fundamental de la sabiduría. Las relaciones, según los estoicos, son una oportunidad para practicar la virtud y el autocontrol, y son fundamentales para el desarrollo personal y la paz interior. Al final, lo que realmente importa no es cómo los demás nos tratan, sino cómo elegimos responder a ellos y cómo nos esforzamos por vivir una vida virtuosa en sus compañías. Continuamos con una reflexión profunda sobre las relaciones humanas según el estoicismo, entendiendo que nuestra relación con los demás debe ser vista bajo la misma luz que la relación con nosotros mismos, un campo para el cultivo de la virtud y el autocontrol. Si bien las interacciones humanas son inevitables y en muchos casos, esenciales para nuestro bienestar, el estoicismo nos invita a mirarlas desde una perspectiva que no dependa del resultado o de las expectativas externas, sino que se fundamente en nuestra capacidad de mantener la serenidad interior ante cualquier circunstancia. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de las relaciones interpersonales, se hace evidente que los estoicos no están en contra de las emociones o de la conexión emocional con los demás.
En cambio, su enfoque radica en comprender que, aunque las emociones son naturales y parte de la experiencia humana, deben ser gobernadas por la razón. En una sociedad donde las emociones a menudo dictan nuestras respuestas, el estoicismo propone que el control sobre estas reacciones es la clave para vivir una vida equilibrada y pacífica. Esto se aplica no solo a las relaciones con amigos o seres queridos, sino también a aquellos que consideramos enemigos o que nos causan molestias. El estoicismo nos enseña que la ira, el resentimiento y el odio son emociones que surgen cuando cedemos al deseo de controlar lo incontrolable, es decir, las acciones o actitudes de los demás. En lugar de sucumbir a estas emociones destructivas, los estoicos practican la aceptación, la comprensión, y sobre todo, la práctica de la indiferencia hacia aquellos aspectos de la vida que no pueden ser modificados. Una de las enseñanzas más poderosas en el estoicismo es la de vivir de acuerdo con la naturaleza. Este principio no solo implica actuar en armonía con el mundo natural, sino también con nuestra naturaleza humana, que se caracteriza por la razón, la cooperación y la virtud. En el contexto de las relaciones humanas, vivir de acuerdo con la naturaleza significa reconocer que los seres humanos son inherentemente sociales. Necesitamos de los demás para crecer, aprender y evolucionar. Sin embargo, debemos hacerlo sin perder de vista lo que realmente podemos controlar, nuestras propias respuestas y decisiones. Los estoicos entienden que las relaciones deben basarse en la equidad y la justicia, y no en el egoísmo o el deseo de manipulación. Esto se aplica tanto a las relaciones familiares como a las amistades, y, por supuesto, a las relaciones románticas. En una relación amorosa, los estoicos enfatizan la importancia de no dejarse dominar por el deseo o la posesividad. El amor, entendido desde una perspectiva estoica, es un acto de virtuosidad y respeto mutuo, no un medio para llenar vacíos emocionales o satisfacer deseos personales. La clave está en ver a la otra persona como un ser libre, digno de respeto y autonomía, y no como una extensión de nosotros mismos. El amor verdadero no busca controlar ni atar a la otra persona, sino más bien fomentar el crecimiento mutuo y la realización personal. Cuando el amor se basa en la razón y el entendimiento mutuo, no solo se convierte en una relación más armoniosa, sino que también se preserva nuestra paz interior, ya que no dependemos de la otra persona para nuestra felicidad. En lugar de ver al otro como un medio para obtener satisfacción personal, el amor se transforma en un acto desinteresado de apoyo y cuidado. Sin embargo, a pesar de estos principios, la vida no siempre transcurre sin conflictos. Las relaciones, por su naturaleza misma, pueden ser una fuente de fricción y desafío. En estos momentos, el estoicismo nos recuerda que los problemas y conflictos son inevitables, pero también que nuestra respuesta a ellos está completamente bajo nuestro control. Los estoicos no abogan por la pasividad o la sumisión ante los abusos o injusticias, sino por la acción sabia y medida. La virtud, en el estoicismo, se expresa a través de la capacidad de actuar con justicia y de manera racional, sin caer en la impulsividad o la violencia emocional. Cuando nos enfrentamos a conflictos en nuestras relaciones, debemos tener claro que nuestro objetivo no es ganar o imponer nuestra voluntad, sino llegar a una resolución que sea justa para todas las partes involucradas. Esto puede implicar, en algunos casos, el desapego o la separación si la relación se vuelve tóxica o destructiva, pero siempre desde una perspectiva de calma interior y no de venganza. El estoicismo también ofrece una valiosa perspectiva sobre la muerte y la pérdida, dos aspectos inevitables de la vida humana que a menudo afectan profundamente nuestras relaciones. En el contexto de las relaciones con seres queridos, la muerte puede traer consigo un sufrimiento profundo, un sentimiento de vacío y, en ocasiones, la sensación de que hemos perdido algo esencial. Los estoicos, sin embargo, nos enseñan a ver la muerte como una parte natural del ciclo de la vida. La muerte no es algo que debamos temer o lamentar en exceso, sino algo que debemos aceptar con serenidad. En lugar de aferrarnos a las personas de manera posesiva, los estoicos nos invitan a apreciar cada momento y a cultivar la gratitud por la oportunidad de compartir nuestras vidas con los demás. Si bien la pérdida de un ser querido es un dolor legítimo,
El sufrimiento adicional proviene de nuestra resistencia a aceptar lo que no podemos cambiar. El estoicismo nos enseña que la verdadera serenidad proviene de reconocer que la muerte no es un fin, sino una transición natural que forma parte de la estructura misma del universo. La práctica del desapego es otro componente esencial en las relaciones, especialmente cuando se trata de nuestras expectativas y deseos. El desapego, sin embargo, no debe confundirse con indiferencia. El desapego estoico significa liberarse de la dependencia emocional de los resultados de nuestras relaciones, ya que esas expectativas son en su mayoría externas y están fuera de nuestro control. En lugar de aferrarnos a lo que no podemos controlar, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestras propias actitudes y comportamientos. Si alguien nos daña o nos decepciona, el sufrimiento no proviene de la acción en sí, sino de nuestra reacción a ella. Al practicar el desapego, nos liberamos del ciclo de sufrimiento y nos damos la oportunidad de responder de manera más sabia y equilibrada. El desapego también se extiende a la necesidad de aprobación externa. En una sociedad en la que la validación de los demás parece ser esencial para nuestra autoestima, el estoicismo ofrece un enfoque completamente diferente. La aprobación más importante es la que viene de nuestra propia conciencia. Cuando estamos alineados con nuestros propios principios y actuamos de acuerdo con lo que consideramos justo y correcto, no necesitamos la validación de los demás. Este desapego de la opinión ajena es liberador, ya que nos permite vivir auténticamente, sin estar a la merced de las expectativas o juicios externos. A lo largo de todas estas enseñanzas, el principio fundamental del estoicismo sigue siendo el autocontrol. El autocontrol es la base de todas las virtudes, y es esencial en nuestras relaciones. Si no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, nuestras emociones y reacciones serán gobernadas por los demás, y esto nos llevará a la frustración y el sufrimiento. La verdadera libertad y paz interior provienen de la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, incluso cuando las circunstancias externas parecen desbordarnos. En las relaciones, esto se traduce en la habilidad de mantener la calma y la claridad mental, incluso cuando las interacciones se vuelven conflictivas o emocionales. Al final, las relaciones, según el estoicismo, son una oportunidad para practicar la virtud y para vivir de acuerdo con nuestros principios más altos. La verdadera satisfacción en las relaciones no proviene de la posesión o del control, sino de la capacidad de cultivar conexiones genuinas y desinteresadas, basadas en la virtud, el respeto mutuo y la sabiduría. A través de nuestras interacciones con los demás, podemos crecer, aprender y evolucionar, siempre recordando que lo único que realmente podemos controlar es nuestra propia respuesta y actitud. La serenidad y la paz interior surgen de nuestra capacidad para aceptar lo que no podemos cambiar y actuar con justicia y sabiduría en todo momento, sin importar las circunstancias que nos rodean. Así, nuestras relaciones se convierten no solo en un reflejo de lo que somos, sino en una oportunidad constante para practicar el arte de vivir con virtud y claridad.